y cómo Dios guía a su iglesia para que se cumpla su voluntad. Y hoy vamos a entrar al capítulo 17 del libro de los Hechos. Nos estamos entrando a una parte muy profunda en donde hay cosas en donde Dios se manifiesta con su pueblo y enseña a su pueblo cosas que en ningún otro lugar se enseñan. Experiencias personales de hombres, mujeres, cristianos que quieren servir a Dios y se meten en problemas por servir a Dios. Hay una pregunta ahí en la miel de la roca que dice que si por servir a Dios, por si obedecer a Dios, uno se mete en problemas. ¿Usted cree que sí o no? Sí. ¿No debería ser de contrario, que entre más obedezcas a Dios, más bien te vaya? No. Así de. Entonces sí, y saben lo que están contestando, ¿verdad, hermano? Espiritualmente sí estamos llenos, pero... Obedecer a Dios obviamente que trae bendiciones, pero no como uno cree que son las bendiciones. No son precisamente como el mundo las pinta, como el mundo las dibuja. De hecho, obedecer a Dios es meterse en problemas en este mundo, sí, porque este mundo va hacia una dirección y nosotros vamos en dirección opuesta, dirección contraria, buscando otras cosas, teniendo otros valores. Y el mundo a veces nos mira raros, a veces nos critican y a veces se burlan por lo que creemos. Ok, al Señor Jesucristo hicieron lo mismo con Él, y con la iglesia también lo vemos y lo vamos a seguir viendo en todo el libro de los Hechos, como siempre hay oposición contra la gente que ama a Dios. Siempre hay oposición, porque tenemos un enemigo, su nombre es Satanás, y tenemos otro enemigo que su nombre es el mundo, y uno más que se llama la carne humana. Esas tres están en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra del Espíritu. Hechos capítulo 17, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 4. Acuérdense que la semana pasada vimos cómo Pablo y Silas, Timoteo y Lucas los corrieron. Los corrieron de Filipo, los corrieron de ahí porque habían causado alboroto. Así que tuvieron que irse de allí, los habían golpeado, los habían metido a la cárcel. Ellos en la cárcel cantaban a Dios, los que no eran creyentes oían la alabanza y dejaron, Pablo y Silas dejaron un testimonio fuerte de cómo se vive como hijo de Dios. De ahí se fueron a otra ciudad. Versículo primero, vamos a leer del 1 al 4 y luego oramos al Señor. ¿Lo encontró? Amén. Hechos 17, del 1 al 4, vamos a leer hasta allí, pero estudiaremos hoy hasta el versículo 15. Dice ahí, después de salir de Filipos, dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. ¿Le suena ese nombre? Pablo le escribió una carta a los tesalonicenses. Bueno, no había iglesia y llega Pablo allí. Dice, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, que está ahí en Europa, en Grecia, donde había una sinagoga, por fin, una sinagoga de los judíos. Acuérdense que en Filipos no había, aquí sí. ¿Había cuántas? ¿Cómo era? Una sinagoga, una nada más. Y como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y les demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convirtieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Amén. Qué buen mensaje. Cierra tus ojos para orar y dar gracias a Dios y pedir su bendición para la palabra de esta mañana. Padre, gracias. Muchas gracias. Podemos sentarnos a tu mesa, la mesa que trae alimento espiritual. Partir el pan de vida que eres tú mismo, partir el pan de vida que es tu palabra, y repartir a cada uno de nosotros una buena porción de pan. Pan que entrará a nuestro espíritu a través de nuestro oído, entrará a nuestro corazón y alimentará nuestra alma, nuestro ser, nuestra mente, nuestro razonamiento inclusive, para obtener vida, la vida espiritual, la vida eterna. Gracias, Padre. Permite que nuestra mente esté despierta, que esté atenta, que estemos con una mente aguzada para entender y llevar a la práctica lo que aquí vamos a aprender el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tome su lugar, por favor, hermano, hermana.
¿Alguien conoce una enfermedad que se llama hidropesía? Sí. Claro que Retención sí. de agua. Retención de agua, retención de líquidos. ¿Y qué le pasa a una persona que está hidrópica? Se infla. Se infla. Hidropesía en el estómago. ¿Habrá cristianos hidropáticos Podría ser. Ah, que disfrutamos la alabanza, disfrutamos la comunión, disfrutamos la palabra, pero no la compartimos, no la dejamos fluir, no la dejamos que otro más escuche de tus labios lo que aquí escucha? No seamos hidrópicos porque se va a poner inflado. Seamos compartidos. De hecho, Jesucristo dice: el que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su boca para bendición de los demás. Así, conviértete, hermano, en un río de alabanza, en un río de enseñanza y no en un río hidropático, en un cristiano hidropático. Ponga cara de cristiano hidropático. Es callado, ¿verdad? Estoy bendecido. Estoy bendecido. Estoy bendecido. Todo me va bien a mí. Qué bueno. Pero ahora compártelo. ¿Sabe cuánta gente hay en necesidad de palabra? La gente no sabe. La gente no vive bien. La gente está tras el dinero. La gente está tras la diversión. La gente está tras la cerveza. La gente está tras el viernes. Tras la carne asada. Tras los programas de televisión. Tras el fútbol. Cada cosa que hay en este mundo que atrapa el espíritu de las personas, en lugar de llenarse del único pan que trae vida, que es el pan espiritual, Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Así que, hermano, Timoteo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas fueron corridos de Filipos y de allí se van a estos lugares y llegan a Tesalónica, en donde había una sinagoga de los judíos. En la ciudad anterior no había sinagoga porque no había 10 judíos al menos, y los primeros convertidos fueron mujeres, y la primera convertida fue una mujer llamada Lidia, que era una mujer que tenía un buen negocio, ganaba buen dinero, tenía buen prestigio. Y la segunda persona que se convirtió, una mujer endemoniada, una muchacha esclava. Y el tercero que se convirtió, por decirlo así, un carcelero malo, perverso, que entendió quién era el Señor, pidió perdón y se convirtió. Qué bonita iglesia, ¿verdad? Una mujer rica, una mujer ex endemoniada y un hombre carcelero, y ahí se formó la primera iglesia. Aquí tenemos también lo nuestro, ¿verdad? Tenemos un nicaragüense, tenemos unos chilangos, sin agraviar a nadie, una mujer que viene de Israel, no viene de Israel, que tiene raíces de Israel. ¿Y quién más, hermanos? ¿De dónde es usted? De allá del pueblo. Bueno, todos tenemos un background diferente, pero Dios nos ha querido reunir aquí para crecer en su nombre. Así que dejan esa ciudad y van ahora a Tesalónica. Pablo y Silas, Timoteo y Lucas, ese equipo de trabajo, van a Tesalónica a cumplir su misión. La misión de ellos era predicar y enseñar quién es Cristo Jesús. Si yo te pregunto ahorita, hermano, ¿tú sabes quién es Cristo Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta? Sin decir sí, simplemente decir sí, Cristo Jesús es mi Salvador, mi Padre. Pero para que lo entiendan los demás, como una manera de enseñanza, no como un testimonio de qué es para ti, sino quién es Él para el mundo, quién es Él para tu vecino. ¿Qué le diríamos? Después de una tarea. Tenemos que ser capaces de decirle a la gente: mira, Cristo Jesús es esto, así, y Jesucristo vino a esto. Y que tú le expliques a las personas para que las personas entiendan quién es Cristo Jesús y qué fue lo que Él hizo allí en la cruz. Fue lo que hizo Pablo. Dice el versículo 2, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga. ¿Y por cuánto tiempo, hermanos? 3 sábados seguidos, 3 semanas estuvo Pablo ahí. ¿Y qué hacía? Discutió con ellos. Ahora, los mexicanos tenemos un mal concepto de la palabra discutir. Nosotros pensamos que discutir es pelear. Ya, deja de discutir, decimos nosotros. Pero discutir no es eso. deliberar. Discutir viene de la palabra di, que significa dos. Significa dialogar. Yo hablo, te doy mi opinión y tú escuchas la mía. Empezamos a dialogar, empezamos a discutir un punto para llegar a una verdad.
Pero los mexicanos, yo no sé por qué, los nicaragüenses no han de ser así, han de ser unos dulces hermanos. Pero los mexicanos nos peleamos, queremos discutir, ¿no? Sí. Y para nosotros discutir es pelear. Y según nosotros es ganar la discusión. Le quedé la boca bien callada. Todo equivocado, pero le gané la discusión. No, discutir no es eso. Discutir es sentarse en un lugar, en la mesa, y empezar, mira, ¿qué dice aquí el pasaje? ¿Qué entiendes tú? Pues yo entiendo esto, yo entiendo lo otro. ¿Y qué dice la palabra? Y empezar a entrar a descubrir. Pablo se puso a discutir con ellos, pero no solamente discutir, se puso a explicar, dice allí, ¿verdad? A explicar y demostrar. Número 1, platicar con ellos. Número 2, explicar la palabra, la cual es muy importante. Y luego demostrar la verdad. Para que la gente dijera, oh, ahora entiendo. Ahora yo comprendo. Hay veces que leemos un pasaje de la Biblia, muchas veces, y no entendemos qué significa eso. Hasta que alguien se pone a discutir con nosotros, nos explica las cosas y nos demuestran la verdad. Entonces uno crece. Es lo que hacemos todas las semanas en este lugar. Nos ponemos a explicar, nos ponemos a meternos en lo profundo y a demostrar la verdad de Dios. Es lo que hacemos el sábado. Ayer los sábados son una bendición con el hermano Corona, que se pone a explicar y a exponer palabras que nos traen luz. Es lo que hacemos los miércoles en las clases para poder explicar y demostrar lo que es la verdad de la palabra. Pero muy importante, no se trata de explicar y demostrar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que a mí me parece, lo que a mí me enseñó mi mamá, lo que a mí me enseñó mi papá, lo que me dijo una vez un hermano. No. Dice el pasaje, versículo 2, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga 3 sábados seguidos, discutió con ellos, ¿qué? Basándose en las Escrituras. Toda discusión, toda explicación, todo entendimiento tiene que ser en base a las Escrituras. Las Escrituras tienen que entenderse de acuerdo a las propias Escrituras. Si un pasaje de repente no lo entiendo aquí, tengo que ir al resto de la Biblia para ver cuál es la idea, para acomodar ese pasaje al contexto de toda la Biblia, y no al revés. Hay gente que saca un pasaje, le gustó mucho y se queda con ese pasaje y lo saca de toda la Biblia y quiere meter toda la Biblia para que quede en ese pasaje nada más. A eso se le llama, a los que van a la escuela, a los que fuimos alguna vez, se llama eisegesis. Eisegesis, que significa ponerle una explicación a la palabra, en lugar de hacer exégesis, que significa que la palabra nos dé a nosotros la respuesta. Ya aprendió 2 palabras. ¿Cuáles fueron? Exégesis y eisegesis. Son palabras griegas extrañas, pero significa exégesis, extraer de ella. Eisegesis, ponerle a ella. Y eso es muy común en todas las personas. Algunos lo hacen sin mala intención, otros porque no han estudiado, porque no le han metido tiempo, otros con mala intención quieren meterle la palabra lo que no está ahí en la palabra. A veces he escuchado personas que dicen, están discutiendo, están hablando y dicen, hey, no digas eso, no pongas palabras en mi boca, yo no dije eso. Quizá tú lo entendiste, quizá tú me malinterpretaste, pero yo no dije eso. La Biblia es igual. Hay gente que le pone palabras a la Biblia que no están allí, ideas que no están ahí, pero como lo leyó en un pasaje solamente, lo sacan de contexto, como dicen los maestros, para usarlo de pretexto, para hacer algo que a mí me convenga. Así que Pablo discutía, explicaba y demostraba las cosas, ¿cómo, hermanos? Basándose en las Escrituras. Por eso es importante estudiarlas, meditarlas, preguntar a los hermanos, preguntar a uno, preguntar a dos, tener un consenso, preguntar por la enseñanza antigua, es bien importante. El profeta Isaías dice, ponte en los caminos antiguos para que tú sepas, las sendas antiguas para que tú sepas cuál ha sido la verdad desde el principio, porque de repente sale una revelación nueva. A ver, vámonos a la Escritura, vámonos a los caminos antiguos para saber si las cosas son así o son como este hermano está ahora enseñando.
Y para eso se requiere conocer la Biblia, leer la Biblia, entenderla todos los días. ¿Cuántas veces la lee usted al día, hermano? Algunos sí la leen, otros sí la estudian, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Hay que 6 cosas con la Biblia: leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla, ponerla en práctica y enseñarla a otros. Y es un camino de toda la vida que tiene que empezar en tu casa, contigo mismo, en algún lugar. Amén, hermano. Así que Pablo lo que hacía, discutía, explicaba y demostraba cuán importante es hacer esto para entender y comprender, para mantenerse firmes en la verdad de Dios. Ahora, ¿cuáles eran las escrituras que Pablo estaba utilizando? ¿No me escuchó? ¿Cuáles eran las escrituras que Pablo estaba utilizando? 1 Timoteo, Apocalipsis, Hebreos, ¿cuál? El Antiguo Testamento. Lo que los judíos conocían como la Biblia, de Génesis a Malaquías. Yo quiero preguntarte, si tú te topas con un judío que conoce el Antiguo Testamento, ¿podrías tú, solamente con el Antiguo Testamento, no Mateo, no Marcos, no Lucas, no los Hechos, podrías tú demostrarle a una persona quién es Jesucristo? ¿Quién es el Mesías? ¿Qué pasaje de la Biblia le darías del Antiguo Testamento? Isaías 53, Salmo 22. Pondríamos ejemplos de la Biblia, como por ejemplo cuando los hebreos salieron de Egipto y fue sacrificado un cordero para salvación de los primogénitos y que pusieron la sangre derramada. Ahí está un pasaje. Cuando Abraham fue movido a que sacrificara a Isaac su hijo, y él dijo: no, Dios proveerá del cordero, y encontraron un cordero por el cual pagó por la vida de Isaac. Ahí está Jesucristo. O como cuando Moisés, cuando el pueblo de desobediencia fue mordido por serpientes venenosas y estaban muriendo todos los días, y entonces Moisés, por orden de Dios, levantó en un madero una serpiente de metal para que todo aquel que tan solo viera aquella serpiente sería salvo. Ahí está Jesucristo, levantado para que las personas que crean en Él sean salvos. O como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en la ballena para después salir a vida. Así el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro para resucitar y salir a vida eterna. Amén. Eso lo debes saber, eso lo debemos conocer, eso debemos saber manejar. En cualquier parte de la Escritura, Cristo Jesús está señalado. Así que Pablo es lo que estaba haciendo, enseñando la palabra del Señor a través de la Escritura para que la gente creyera. ¿Y cuál es el centro del mensaje? ¿Cuál es el centro del mensaje? Si vamos a enseñar a una persona, ¿cuál es el centro del mensaje de una enseñanza? Si le vamos a hablar de la Biblia, ¿de qué le vamos a hablar? De Jesús. ¿De los milagros? ¿De qué? De Cristo. ¿De la alabanza? ¿Cuál es el centro? Cristo. ¿Cuál es el centro? Cristo. De la sanidad, de la iglesia, ¿de qué le vamos a hablar? Dice Hechos ahí, él no lo dice Pablo, les explicaba, les demostraba una cosa. ¿Qué cosa? Que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Amén. Amén. El centro del mensaje, hermanos, cada vez que quieras hablarle de Dios a una persona, el centro no es el tipo de ropa, ni el tipo de peinado, ni lo que no debe de comprar, y que no debe de fumar, y que no debe beber, y que pórtate. No, el centro de nuestro mensaje es: ¿quién es Jesús? El Mesías, el enviado, el Cristo, Dios que se hizo humano para caminar entre nosotros. ¿Y qué hizo Él? Morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ese es el centro del mensaje. ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús en la cruz? Ese es el mensaje. Porque dice la palabra: porque la salvación está que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibe como su Salvador es
sal. Lo demás viene por añadidura. El crecimiento viene después. El crecimiento viene por la alimentación de la palabra. Pero toda persona debe empezar en la base, en la roca, que es Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús por la persona? Y la persona hasta ahí debe entender y ofrecerle lo que el Señor dice. ¿Aceptas esto? ¿Crees esto? Y la persona o cree o lo rechaza. No hay más. O cree y lo rechaza. Pablo los puso así y dijo, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Versículo 4. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y ¿qué? Y muchos griegos que adoraban a Dios. Amén, hermano. Amén. No solamente los judíos que estaban ahí, sino también muchos griegos que conocían al Dios de verdad, porque los judíos les habían hablado del Dios de verdad. Solo que los judíos no les hablaban de Jesús, les hablaban de Moisés, les hablaban de la ley, les hablaban de la alimentación, les hablaban de la manera de vivir, pero no conocían de Jesús. Y cuando Pablo les explica el centro del mensaje, muchos griegos, hombres y mujeres, creyeron en Jesucristo como el Mesías enviado por Dios para salvación. Amén, hermano. Amén. Mi pregunta ahora es para ti. ¿Tú crees que Jesucristo es el Mesías? Amén. Amén. Hay mucha gente que no le gusta decir eso. Cuando tú le dices a una persona que no hay ninguna otra solución a tus problemas más que Cristo Jesús, la gente se molesta. Cuando le dices a una persona que solamente Cristo tiene la verdad, la gente se molesta. Cuando tú le dices que solamente hay una opción, que es Jesucristo, la gente se enoja. Porque la gente tiene su modo de ver las cosas, su modo de pensar. Les enseñaron otras cosas. Y entonces llegas tú con un mensaje que los confronta y se enojan. ¿Sabes qué? A mí no me hables de tu religión. Es lo primero que nos dicen. Yo tengo la mía. Yo hago lo que yo quiero. O yo soy mi propio Dios. Como decía una persona. Yo soy mi propio Dios porque todos me desolucionan. Pues mejor yo soy mi propio Dios. Y alguien le preguntó, ¿y cuando tú te enfermes, qué vas a hacer con tu Dios? Solamente hay un camino. Dice que Dios Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces la gente se enoja. No, eso es muy egoísta. Eso es muy cerrado. Hay que tener la mente abierta. Solamente hay un camino. Cristo Jesús, Amén. el Señor. Nadie viene al Padre si no es Por el Por el Hijo. por mí. Gloria a Dios por ello. Versículo 5. ¿Qué pasó, hermano? Pero no todos creyeron. Los judíos, llenos de envidia, no todos, ¿verdad? Pero muchos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron, y entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Dice versículo 5 que se llenaron de envidia. ¿Por qué se llenaron de envidia, hermanos? No es la primera vez que le sucede a Pablo. Le sucedió en Listra, le sucedió en Iconio, le sucedió en Derbe, le sucedió en Filipos, y ahora en Tesalónica sucede lo mismo. Nada más abre la boca Pablo para hablar de Jesús y empiezan los problemas. ¿Me escuchó? Sí. Cada vez que tú quieras hablar de Jesucristo, mantente alerta, alguien te va a poner un problema. Quizá no contra ti, pero sí argumentos de que no. Invítalos a la iglesia.
Esta semana hagamos un experimento. Cada quien invite a una persona a la iglesia. Mira, te invito a la iglesia a escuchar palabra de Jesucristo, palabra para tu corazón. ¿De qué religión son ustedes? ¿Qué iglesia es? ¿Qué iglesia es? ¿Y cómo se ve el pastor? No, no es la iglesia, no es el pastor, no es la ubicación, es el mensaje de Jesucristo. Haz la prueba. Ahora, si dice la persona, sí, sí voy, ya es una bendición. Amén. Mucha gente dice que sí van y luego No viene. no vienen. ¿Por qué será? Esos judíos se llenaron de celos. No. No vengas a decirnos cosas que no nos acomodan. Y no eran, eso es lo extraño, no eran personas que simplemente, yo no creo eso, y se va. No, eran gente combativa que se ponen de enemigos a pelear contra el evangelio. Así hay personas que se ponen a pelear contra la iglesia, contra los hermanos, contra la predicación, contra los pastores. Se ponen en plan grande para estorbar. ¿Plan de Dios? Sí. ¿Plan de Dios? ¿Plan de Dios? Yo pienso que sí. ¿Se acuerda que ellos vienen de Bitinia y el Espíritu dijo, no vayan para acá? ¿Y cómo les fue? Mal. ¿Cómo les fue, hermano? En Bitinia. ¿Les fue bien o les fue mal? O de las dos cosas. Bien espiritualmente, mal materialmente. Material, exactamente. ¿Cuál tiene mayor peso? Espiritual. Espiritual. Habla el Señor y te va a ir bien espiritualmente porque estás haciendo tesoros en el cielo. Y te corrieron del trabajo. Bueno, te fue mal en lo material, pero es mejor la ganancia espiritual, la cual Dios toma en cuenta. Así que los judíos se llenaron de envidia y reclutaron a unos maleantes callejeros. Levante la mano que es un maleante callejero aquí, ¿no? No, ya no. Ya no. Ex maleantes callejeros, Monipas. pandilleros, incendiarios, robaban, golpeaban, echaban piropos a las mujeres. Tomaba la dirección de la escuela. ¿De acuerdo? Hermano, en el mundo siempre hay maleantes callejeros. Yo me imagino que fueron a un bar, ¿verdad? Raza! ¿Qué onda? Una lana y les vamos a pegar. ¡Órale! ¿Verdad que siempre hay de esos? Sí, sí hay. Tú nomás dime, manito, yo voy y le rompo la cabeza. Siempre hay gente mala. Y los judíos fueron bien astutos. Agarraron pura gente mala. Una lana para golpear a Pablo. Pobres, ¿quién es ese? No les importa. Puro porro. Habrá en este tiempo, hermano, zetas, ¿verdad? Cáncer del Golfo y todo eso. Habrá gente mala en este La tiempo. nueva generación. Sí. La nueva Pero nomás en generación. México, ¿verdad? No, hombre, aquí también. De Reynosa para allá. Aquí no hay, ¿verdad? Están en Washington. Están escondidos. Hay gente mala de todos lados, de todo nivel social, de cualquier país. Tratándose de las cosas de Dios, va a haber gente que está en contra del Señor y tú te puedes encontrar con uno de esos. Pero si Dios está contigo, hermano, ¿Quién contra mí? así que los contrataron, maleantes callejeros,